síntesis pubiana, tuberosidad isquiática, coxis. Los dos triángulos forman el rombo y tenemos a nivel posterior el ano y a nivel anterior ¿qué tenemos? ¿Qué orificio? Uretra. La uretra la vamos a tener en el meato uretral que está en el glande del pene, ¿sí? Con lo cual va a estar acá. No hay nada. No tenemos orificio en el periné urogenital. Se denomina igual urogenital, ¿sí? Pero recuerden que la uretra, que sí vendría por acá, dobla por el pene y sale por el meato uretral, ¿sí? Los músculos van a ser los mismos, ¿sí? Recuerden el ligamento anorrectal con este músculo. Esfínter del ano, perfecto. Ligamento anorrectal. Este músculo de acá, transverso superficial, peroné, muy bien. Un músculo profundo acá, músculo profundo acá, coxigio, ¿sí? Bien. Acá vamos a tener un músculo igual al de el periné femenino, que ¿cómo se llama? Isquio cavernoso. Isquio cavernoso. Y acá el músculo, la diferencia está acá, el músculo bulbo esponjoso se dirige en este sentido en el varón, ¿sí? Acá tengo la base del periné, la base del pene, lo que se llama bulbo del pene, ¿sí? Esta es la parte más inferior. Este se llama músculo bulbo esponjoso. Cuando se contrae el músculo bulbo esponjoso y el isquio cavernoso, que se contraen en el momento de la eyaculación, entre otros movimientos, cuando se contraen estos músculos, lo que van a hacer es impedir o dificultarle el drenaje de sangre desde el pene hacia otros lados. Entonces, se irriga mucho el pene y se produce la erección. Y al contraerse estos músculos impiden que la sangre del pene se vaya, entonces la erección perdura, ¿sí? Dura durante todo el acto sexual, ¿sí? A no ser que tome mucho alcohol, ¿no? Bueno, un montón de cosas que se le pueden echar la culpa. Bien. ¿Qué otros músculos tenemos? Bueno, el transverso profundo del periné y el otro músculo que hacía esto, el elevador del ano. Perfecto. Bien, hasta ahora, periné, ¿alguna duda? ¿No? Pasamos al reproductor masculino y vamos a hablar del testículo, vamos a hablar del epidídimo, del cordón espermático, conducto deferente, bueno, un montón de cosas. Vamos a pasar directamente al preparado. Entonces, sigamos un orden, sigamos el orden de la espermatogénesis, ¿sí? Y ahí no van a ver nada, si quieren acercarse, acérquense, porque se va a dificultar que puedan ver, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué tenemos en el aparato reproductor masculino? Primero, testículo. ¿Por qué primero? Sigo el orden de la espermatogénesis, ¿no? ¿Qué tengo en los testículos? Bien, ¿quién los sintetiza los espermatozoides? Los túbulos seminíferos. ¿Cómo dijiste? Nada, no. Sí. Está bagunzado. ¿Qué dijiste? Célula de Sertoli. Perfecto. Entonces, las células de Sertoli que están en los túbulos seminíferos son los que sintetizan los espermatozoides. Se podría dibujar así, aproximadamente, ¿no? Un testículo, que en realidad un testículo está dividido en lobulillos por medio del mediastino testicular, ¿sí? Y cada lobulillo, que es cada uno de estos, es un lobulillo, cada lobulillo tiene un tubo seminífero recto que después se oblitera, y en el túbulo seminífero tenemos las células de Sertoli, que son las que
sintetizan los espermatozoides. ¿Quién estimula la síntesis del espermatozoide? La testosterona, ¿no? Una testosterona que es sintetizada por las células de Leydig. Correcto, bien. Entonces, ¿qué hacen los túbulos seminíferos? Mandan los espermatozoides hacia un lugar del testículo en donde se entrecruzan los túbulos que se llaman rete testis o red testicular, ¿sí? Rete testis. Y recién ahí pasa a unos conductos que se llaman túbulos efectores que lo llevan al espermatozoide ¿a dónde? El conducto del epidídimo. Antes del conducto deferente, ¿qué tenemos? Epidídimo. Epidídimo, ¿sí? Esto por ahí parece un poco de chiste, pero en realidad ustedes saben que mi idea es, desde el principio de año, los que estuvieron conmigo desde el principio de año saben que yo siempre digo que tienen que tomarse los pulsos, tocarse los huesos, tocarse el epidídimo. Tóquense el epidídimo. Los varones, las mujeres toquen el epidídimo de un compañero. Bien. ¿Qué te parece, no? Es... Vaya Vamos praticar. Es Clase prática. Confirmo. Clase prática, ¿no? Clase Es prática. importante que se toquen el epidídimo, ¿por qué? No es raro que al urólogo le llegue un paciente que diga, me toqué algo en el testículo y no sé qué es, me asusté, pienso que es un quiste, que es un tumor, que es lo que es. Y es el epidídimo, es totalmente normal. Se puede palpar, es muy fácil palparlo el epidídimo, ¿sí? Bien. Bien. El lado externo, ¿no? Acá del testículo. Sí, en el polo superior y externo. Bien. El epidídimo, en realidad, todos estos túbulos seminíferos en el epidídimo se obliteran, ¿sí? ¿Y saben cuánto mide el túbulo que está dentro del epidídimo? 7 metros. Por ejemplo, 7. 6 metros. 6 metros mide esto. Imagínense lo que puede tardar un espermatozoide en transitar esos 6 metros, ¿sí? Tarda días. Y en esos días el espermatozoide madura, ¿sí? En el epidídimo. Entonces tiene varios días para madurar. ¿Cómo está irrigado el testículo? ¿Cómo está irrigado el testículo? Y no sé para qué agarro esto. Folicular es la cremasteria. Es la Gonadais. ¿Cómo la conocemos? Gonadais. Arteria testicular, que es la gonadal. ¿Y de dónde nace la testicular? Arteria. ¿La cual? La aorta abdominal. De la aorta abdominal. Pero la espermatia no viene de la aorta abdominal. Gonadal. La La aorta gonadal. abdominal da las gonadales. Las gonadales en el hombre se llaman testiculares, en la mujer se llaman ovarias. La arteria testicular es la que irriga al testículo. ¿Sí? Ahora bien, ¿por qué tenemos el testículo o por qué nace? La pregunta es, a ver, allá en el fondo, que dijiste que nace de la aorta abdominal. ¿Por qué nace de la aorta abdominal? Y no nace de la hipogástrica que pasa por el testículo. Bien. Porque el testículo, embriológicamente, está en la abdominal, ¿sí? Y sí o sí tiene que descender, ¿por qué? Por la temperatura, porque para que se produzca la espermatogénesis necesita que haya una temperatura ideal, ¿sí? Si está por demás, se lisan, si está por de menos, no se sintetizan, ¿sí? Entonces tiene que estar alojado en la bolsa escrotal y tiene que estar bien protegido, ¿sí? Entonces sabemos cómo está irrigado, ahora cómo está envuelto, cómo está protegido ese testículo por el escroto, que son siete capas escrotales, 7 capas, ¿sí? Tenemos de interno a externo una capa, en realidad, que hace esto. No, la vaginal. Bien, tenemos la capa vaginal, la túnica vaginal, que es una serosa, que tiene una parietal y una visceral. Luego tenemos
Hoy la profunda. Entonces, 1 es esto, vamos a ponerlo con rojo, si se diferencia. 1, 2, ¿qué es? Túnica profunda, o algo así. Túnica espermática Profunda. interna. Puede ser que se le llame profunda también. Sí. Ah. Tercero, otra capa, muy importante. Músculo cremaster, muy bien. Sí, crema. Músculo cremaster. ¿Por qué es muy importante el músculo cremaster? Que desciende hacia el frío, ¿no es? Bien. Hacia el testículo. Nosotros tenemos frío, somos pocos los varones que estamos acá, pero corríjanme si me equivoco. Cuando tenemos frío hacemos así y no encontramos nada. ¿No? Una mano en el corazón. No quedan mal. ¿No? ¿Por qué? Se contrae el cremaster, en realidad estamos hablando de otra cosa, pero no importa, también el testículo, al contraerse, asciende el testículo para acercarse a la cavidad abdominal y que esté más calentito y que de esa manera se puedan sintetizar los espermatozoides. ¿Saben cuántos espermatozoides tenemos en todo el trayecto? 120 millones, con lo cual tiene que haber una espermatogénesis continuamente activa, ¿sí? Bien. Entonces, este cremaster, que embriológicamente en realidad era el músculo oblicuo menor, que cuando descendió el testículo por el conducto inguinal, se llevó puesto a ese oblicuo menor y formó el cremaster. ¿Bien? Después tenemos la túnica espermática externa, ¿sí? La túnica espermática externa o superficial. Después nos encontramos con el tejido celular subcutáneo. Después nos encontramos con el dartos, que es otro músculo. Y por último nos encontramos con la piel. Dartos. Y por último la piel. Y ahí tenemos el ¿sí? Bien. Visto. ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Sí? Entonces tenemos que los espermatozoides hicieron todo este recorrido que dura varios días y por la cola del epidídimo van a llegar a conducto deferente. El conducto deferente es un conducto que tienen que palpar en los preparados, ¿sí? Algunos ya lo palparon, ¿no? Bien. Entonces, ¿cómo es el conducto deferente? Bueno, como un cable de un mouse o como el capuchón de una virome, ¿viste? Sí, es bien duro, ¿no? Entonces, tenemos el conducto deferente, que es este de acá, que mide 20 centímetros de largo y 0,5 milímetros de ancho. Para lo que es un espermatozoide es enorme, entonces se acumula una gran cantidad de espermatozoides dentro del conducto deferente. Ese conducto deferente que está irrigado ¿por quién? Por la arteria diferencial. Por la arteria diferencial. Entonces acá tenemos la arteria diferencial, ¿sí? Y las venas diferenciales. ¿Qué otra arteria desciende por el conducto inguinal conjuntamente con la diferencial y el conducto deferente? Funicular, ¿qué se llama? Funicular o cremasteriana, ¿sí? El músculo cremaster está irrigado por la arteria cremasteriana o funicular. ¿Qué otra arteria desciende por acá? Bien, ¿qué vamos a llamar la testicular? ¿Sí? Nada más que porque a mí me gusta, pero nada más que para no confundirlo. ¿Qué madre quiso ver? ¿Sí? Me nombraron la espermática un montón de veces y yo siempre dije testicular, entonces la testicular. Vamos a llamarla testicular. Bien. ¿Y tenemos una vena testicular? Plexo venoso anterior y posterior. Tenemos el plexo venoso pampiniforme y un plexo testicular posterior, ¿sí? El plexo venoso pampiniforme y el plexo testicular posterior van a formar la vena testicular. Y como nervios, ¿qué nervios vamos a tener acá? Bien, rama genital del abdomen del génito femoral, ¿sí? Y la rama ilioinguinal, ¿sí?
Todo esto de acá, ¿cómo se llama? Cordón espermático, perfecto. Esto es el contenido del cordón espermático. ¿Y por dónde transcurre el cordón espermático? Por el conducto inguinal. Anillo inguinal superficial, conducto inguinal y anillo inguinal profundo. Para ingresar a la cavidad abdominal o salir, depende de los vasos. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo tuerzo esto? Se necrosa. ¿Sí? Eso se llama torsión testicular y es una urgencia urológica. ¿Sí? Es terriblemente doloroso, se oblitera todo esto, se colapsan los vasos y se necrosa el testículo. ¿Qué pasa si en el descenso del testículo no llega a descender y se queda en el conducto inguinal o se queda intraabdominalmente? Criptorquía se llama. ¿Y qué pasa? Y no puede quedar estéril. Sí, es estéril. Exactamente. No puede sintetizar espermatozoides, por ende queda estéril. ¿Y qué más puede pasar? Puede malignizar. ¿Sí? Sí. Existe algo que se llama testículo en ascensor, que es cuando el testículo, porque el conducto inguinal tiene un orificio demasiado grande, el testículo, cuando el cremaster se contrae, se mete en el conducto inguinal o incluso hasta puede ingresar a la cavidad abdominal. Eso se llama testículo en ascensor, porque así como sube, baja. A veces sube, se queda arriba y las personas se hacen una maniobra específica para bajar el testículo, ¿sí? Habitualmente se dan en adultos mayores y en realidad no tiene muchas, digamos, complicaciones porque el testículo baja. Ahora bien, si no baja o genera mucho dolor, se puede operar. ¿Cómo? Se hace un puntito en el orificio superficial. Orificio superficial que está limitado ¿por quién? Por los dos pilares.